Siempre es de noche en algún lugar. La hora del lobo. Aquellos seres que escapan de su tumba, cobijados por la penumbra de la noche, se abalanzan sobre la gente que duerme en sus camas. Dreman toda la sangre hasta dejarlos secos. Atacan a todos, sin distinción alguna. Hombres, mujeres y niños. Aquellos que sufren de sus ataques se quejan de sofocación y posesión de espíritus, por lo cual fallecen poco después. Algunos de ellos, interrogados al borde de su muerte, responden sufrir aquello que experimentaron los muertos recientes, mismos que son desenterrados de su tumba para ser encontrados, de todas partes, tiesos y llenos de sangre, misma que emana de su nariz, mejillas, bocas y pecho. Sus rostros se ven frescos y están sonrojados, sus uñas y su cabello muy crecidos. Y aunque llevan mucho más tiempo muertos que otros cadáveres, que están perfectamente putrefactos, no se halla visible la marca de corrupción sobre ellos. Aquellos fallecidos bajo estas circunstancias, después de su muerte, replican a sus atacantes. Así que, para prevenir la expansión del mal, es requisito enterrar una estaca a lo largo del cuerpo muerto, de donde, en esta ocasión, la sangre fluye como si la persona estuviera viva. A veces el cuerpo es sacado de la tumba y quemado hasta las cenizas, sobre el cual cesan todos los disturbios. Los húngaros llaman a estos espectros pangri. En el norte de Europa se les llama lutins. En el Mediterráneo oriental se les conoce como brucolacos. En la Grecia antigua se les conocía como graves, euménides o empusas. En Roma les llamábamos estirge o strix. En Sumeria, la mashu o la merán. La tradición hebrea les llama lilith. En España los conocemos como el satkamantecas. En Bolivia como carechiris. En polaco opir. Nosotros lo conocemos como vampiros. Bienvenidos a La Hora del Lobo. Como ya sabrán, si es que escucharon emisiones anteriores, esta ocasión, en este capítulo, hablaremos de los vampiros. Si no han escuchado los otros capítulos, pueden encontrarlos en el link de Facebook, en la parte de la descripción, donde hablamos de brujas y de historias de terror. Los vampiros son estos seres seductores, misteriosos, que viven entre nosotros, que nos acechan, peligros. En México, en la cultura actual son poco comunes, pero sí existen, como la historia del metro. Sí, recuerdo que hace tiempo mi papá me habló sobre la estación del metro que se llama Barranca del Muerto. Ahí dicen que según hay un vampiro, porque una vez un sujeto se quedó dormido en el vagón y cuando despertó ya no estaba ahí, sino que estaba en el túnel y vio a dos hombres a lo lejos, uno era más alto que el otro y el que estaba como más grande, más alto, tomó al otro batito y se lo comió. Bueno, según le mordió el cuello y así. Y se asustó mucho este señor y se echó a correr. Y fue a platicarle a los policías que había visto algo y no le creyeron. Y desde ahí como que se empezó el rumor de que no te tenías que dormir cuando fueras para Barranca del Muerto porque te podrías encontrar al vampiro. Que por cierto se le llama Barranca del Muerto porque en la época de la Revolución Aventaban ahí a los cuerpos. Aventaban ahí los cuerpos. Chon, chon, chon. Esto es muy importante. Más adelante retomaremos esto y porque es importante en la cultura del vampiro. También hay otra leyenda en Ciudad Madero, en Tamaulipas, de una señora que la llamaron la mujer vampiro. Esto fue alrededor de los años 70. Esta mujer era bastante religiosa y seguía mucho a un padre que se llamaba Ignacio Rosiles. Esta mujer hacía obras muy buenas y por eso la gente también la seguía y seguía al padre muchísimo. Ellos pertenecían a la parroquia de San Juan Bosco en la colonia de Árbol Grande en la Ciudad Madero. Solo que después de un tiempo se fue de la ciudad y en donde estaba murió. Y su familia decidió regresar el cuerpo a Ciudad Madero, pero cuando regresaron justo querían hacerle como toda la oración y todo esto en esta parroquia, en San Juan Bosco. Y abrieron el ataúd y se dieron cuenta que su cabello y sus uñas estaban crecidas. Entonces desde ahí la gente vivió con mucho miedo porque ya creían que era una mujer vampiro.
Entonces pareciera que se les olvidó como todo lo chido y lo bueno que había hecho esta mujer dentro de su religión y dentro de la población, porque después empezaron, ya saben, a proteger sus casas con ajo y todas estas cuestiones que sabemos que repelen a los vampiros. Pues estamos mencionando características que nosotros conocemos de los vampiros porque es como la forma clásica que ahora vemos de ellos. Que muerden a la gente en el cuello, que tienen el cabello largo, las uñas largas, que se repelen con vampiro, con ajo, los vampiros. Y todo eso vino de algún lugar, ¿no, Julio? Sí, proviene, bueno, podemos llamarlo como el vampiro primigenio del vampiro moderno que conocemos hoy en día, que proviene de las regiones de Europa Oriental. Y su presencia es muy fuerte en lo que es las partes como Escandinavia o Rumania. Su folclore principalmente dicta que cada persona posee dos almas, la alma irracional y la alma racional. Todo esto proviene, si no mal recuerdo, de por allá del siglo XI. Se supone que cuando uno muere, el alma racional abandona el cuerpo, mientras que el alma irracional permanece en el cuerpo, y es lo que a veces llega a reanimar el cuerpo, y es lo que usualmente se conoce como un vampiro. La parte de Rumania, principalmente, no se cree que el vampiro en sí debe estar muerto, porque incluso los rumanos creen que hay vampiros que son vivos, por así decirlo. Y lo que pasa es que estos vampiros que realmente, bueno, quiero hacer un paréntesis, que para los rumanos no hay una palabra como vampiro como tal. Ellos lo llaman los strigoi. En un momentito hablaré de ellos. Pero para los rumanos no hay vampiros. Hay vampiros tanto muertos como vivos. Los vivos solamente se manifiestan en la noche. Cuando el alma racional está descansando, el alma irracional se apodera del cuerpo y pues sale a hacer prejuicios por la noche, ya haciendo todas estas características que ya mencionamos antes, como chupar la sangre, molestar a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hablando de los vampiros clásicos, tenemos el más famoso de todos ellos, que es Drácula. Tú nos podías platicar un poco de la historia de Drácula, ¿no? Sí, pero no es el Drácula como todos pensamos que como es el Drácula de Bram Stoker, sino que es más bien como la realidad detrás del mito. Okay. Que el Drácula de Bram Stoker está inspirado en un personaje famoso de la historia que es Vlad Tepes. Y es algo extraño porque Vlad Tepes se junta con su papá, por así decirlo. La historia como que los combina porque el padre de Vlad Tepes, su nombre era Vlad Dracul. Pues Drácula, ahí es como que se compaginan, okay. Pero por los actos de Vlad Tepes, todos piensan que era su papá y cosas así, como que se mezclan. Okay. Dracul viene de dragón, ¿no? La etimología es como muy disputada porque en Rumania hay como dos vertientes muy fuertes. A nivel como mundial significa dragón o demonio, porque supuestamente era un apodo que le habían puesto sus enemigos porque era sumamente malvado. Pero para las personas de Rumania, algunos piensan que la etimología proviene del gentilicio de la gente que habitaba en el lugar, que por ejemplo, como nosotros aquí podemos decir los mexiquenses o los parisinos, en esa región de Rumania se conocían como Drácules. Ok, bueno, entonces tenemos como el mito, que es el Drácula de Bram Stoker, que es el que todos conocemos, este vampiro seductor, viejo, de garras, y la verdad, que era un rey romano, ¿no? Sí. Podemos determinar que era un noble. Un noble. Ok, ese noble también era muy famoso por empalar a la gente, ¿no? Sí, este era Vlad Tepes el que empalaba a la gente. Pero curiosamente las personas de Rumania no ven como con malos ojos eso, porque Vlad Tepes era terrible para sus enemigos, pero muy bueno con su pueblo. Ya vas a escuchar esta frase que es balazo para el enemigo, abrazo para el amigo. Vlad Tepes era más así. Y de hecho la gente en Rumania no lo venera, pero sí lo respeta mucho la figura que es Vlad Tepes. Al grado que cuando murió fue decapitado y su cabeza fue llevada a otra ciudad, pero su cuerpo se quedó. Hay varios templos en Rumania que se disputan tener el cadáver de Vlad Tepes. Yo tengo su cabeza, pero yo tengo su pie. Algo así. Anda como disperso por ahí el men, pero
pero nadie sabe a ciencia cierta dónde están sus restos. Ok, es muy interesante señalar esta dualidad del vampiro que es entre malo y bueno. Es malo para los enemigos, bueno para los que seduce. Bram Stoker, él lo dice muy bien, ¿no? Sí, bueno, a diferencia de que todos creemos que el mito del vampiro surgió desde Bram Stoker con Drácula, no es así. O sea, antes de eso hubo muchísimos estudios que hablaban del vampirismo, tesis de frailes, o sea, muchísimas personas, y uno de ellos fue el de Don Agustín, que escribió un tratado sobre vampiros. Y de ahí ya empezó la literatura. Empezó con El entierro, que es un poema de Lord Byron. Este es el antecedente a otro de los más populares libros respecto a este tema, en donde ya se empezaba a ver al vampiro como este ente misterioso, que fue de John William Polidori, que se llama El vampiro. Y ya estos dos libros fueron antecesores a Drácula de Bram Stoker. El libro de Bram Stoker dio como la pauta al vampiro moderno, a este hombre seductor que chupaba sangre y que era de miles de años, ¿no? Pero que seguía conservando esta longevidad, o sea, esta juventud. Era inmortal. Que era inmortal y aparte súper apuesto para todos, ¿no? Además de que en la literatura casi siempre se marcaba a los vampiros como mujeres. O sea, era este mítico, esta figura femenina bebedora de sangre. Y ya después, justo recuerdo el libro de Carmille, que es un libro que habla de una mujer vampiro que, a diferencia de los vampiros modernos, soportaba la luz del sol y muchas otras cosas, ¿no? Que podía vivir igual que un humano, pero siendo un vampiro, ¿no? Y bueno, básicamente es eso de Bram Stoker. Drácula fue la pauta para el vampiro moderno, para lo que todos conocemos, y que les invito a leer Carmilla. He leído varias referencias, yo también lo voy a leer porque se ve que es un libro bastante interesante. Bueno, entonces habría que hacer la diferencia entre el vampiro moderno, el vampiro que conocemos como clásico, y los vampiros más culturales, los más globales, ¿no? Aquellos que preceden al arquetipo que conocemos actualmente, ¿no? Claro, porque el arquetipo fue marcado por la literatura. Tan pronto empezaron a salir libros de este tema de vampiros, pues la gente se empezó a hacer una idea al colectivo, ¿no? Se hizo un boom mediático que se dispersó por todo el mundo. Exacto, y este boom mediático nos dice que los vampiros tienen colmillos, son súper seductores y apasionados, y creo que también tiene que ver con este hecho de beber sangre. Sí, claro. Bueno, el hecho de beber sangre es, en todas las culturas, el rasgo característico de un vampiro. Puede o no ser alto, puede o no brillar en el sol, puede tener garras, en algunas culturas incluso tienen mucho pelo. Algunos vampiros se transforman en murciélagos, otros en perros, algunos en lobos. Ajá, como tipo nahuales, ¿no? Como tipo nahuales. Hay muchos tipos de vampiros, pero algo que sabemos de ellos, que está en constante en todas las culturas, es que beben sangre. Ahora, ¿por qué los vampiros beben sangre? ¿Cuál es la importancia de la sangre para nuestra cultura o para la humanidad? Pues la importancia de la sangre para la humanidad en sí es que la sangre es vida. Es lo que nos mantiene vivos. Mientras esté circulando dentro de nosotros, es lo que nos mantiene con vida a nosotros y a todo lo que somos. Entonces yo creo que la sangre es un simbolismo muy muy fuerte, pues para toda cultura. Entonces privar de la sangre a un ente es como robar su alma o robar su vida. Y mucho de la magia del vampiro proviene de la sangre. Por ejemplo, existe la creencia de que si un vampiro te muerde y te chupa sangre pero no te mata, te conviertes en una especie de esclavo del vampiro y te puede controlar a través de la magia empática. Es una cosa extraña la magia empática, porque dicen que aunque ya el vampiro estaba como enterrado y así, te podía seguir controlando a la distancia. Y habían como varias teorías de que para que te pudieras curar de eso, tenías que ir a donde habían enterrado al vampiro y comerte la tierra de donde estaba enterrado para que te curaras así. Sí, de hecho, pues lo hemos visto en diferentes películas, cómo es que el vampiro controla básicamente comportamientos de personas después de haber bebido su sangre.
Y también creo que esto de la importancia de la sangre tiene que ver porque al ser un ente no vivo, muchos de ellos necesitan este líquido vital para su cuerpo. Y por eso se dice, o te mueres cuando te chupa la sangre porque te dejas seco, o te haces esclavo de esta persona, ¿no? De este ente. Ahora, como ustedes, si ya nos escucharon previamente, sabrán, nos encanta el mito, nos encanta esta cosa misteriosa de los monstruos, pero también disfrutamos mucho de revelar los secretos y el origen de las cosas, de dónde vienen. Si entendemos que la sangre es importante no solo para nosotros, sino como para los vampiros y el poder que ejercen sobre nosotros, deberíamos entender de dónde viene eso, por qué creemos que la sangre es importante y por qué los vampiros la beben. La sed de sangre, ¿de dónde viene? ¿Por dónde puede ser un origen? Tal vez podría ser de esto que había comentado Yareli, que como son entes carentes de vida, de cierta manera podría ser que se están queriendo aferrar a ella a partir de la vida de los demás. Okay. Y por eso beben la sangre. Bueno, pero una explicación, eso es pensándolo ¿Científica? Científica. Eso es un punto Okay. desde el mito, ¿no? Pero desde el científico, ¿por qué? Bueno, nosotros somos un 45% de sangre y esta corre por todo nuestro cuerpo, lleva vitaminas, lleva oxígeno, y nosotros sin oxígeno, ni vitaminas, ni todo lo que tenga o lo que necesite nuestro cuerpo podemos vivir. Entonces, la sangre, al ser un líquido, un fluido vital para el cuerpo humano, es el que bombea a todos los órganos que nos dan vida, el cerebro, el corazón. Y creo que ahí está la importancia, ¿no? Tiene muchísimo, o sea, tiene alto contenido en hierro. Y muchas veces creo que esta parte del mito viene por cosas que sí pasaron, que la gente pues transforma a lo que nos conviene creer, como el caso de esta emperatriz que se bañaba en sangre de sus sirvientas, de ¿no? sus sirvientas, exacto, solo para ser joven. ¿Y cómo surgió esto? Yo sé que muchos de ustedes deben conocer la leyenda en donde había una sirvienta que le estaba cepillando el cabello y ella se movió y se abrió la sirvienta y le cayó una gota de sangre en la mano, y después de un tiempo ella vio que en la parte donde le había caído la gota de sangre la piel estaba suave y tersa. Entonces de ahí, o sea, mató a muchísimas jóvenes solo para tener la sangre y que pues ella rejuveneciera, ¿no? Y ya era una vampiro por ese hecho. Exactamente, yo creo que las características de los vampiros no vienen de la mitología en sí, sino de hechos reales, de cosas que le pasaron a la humanidad, que provoca que le demos esas características. Por ejemplo, algo muy interesante de la sangre es que cuando abrían los cadáveres buscando vampiros, encontraban los cadáveres llenos de sangre que les emanaba de las orejas, de la boca, de la nariz, y esto se debe a un proceso de descomposición química y es producido por otras cosas como enfermedades. Sí, por ejemplo, los eslavos y griegos pensaban que alguien era un vampiro porque desenterraban los cuerpos, y si el cadáver era encontrado con sangre en la boca o la nariz, o si tenían las uñas o el cabello, los dientes más largos, o no tenían como muchos signos de descomposición, significaba que esa cosa era un vampiro, ¿no? También si estaba hinchado, significaba que hace no mucho que había comido. Y después investigamos que es un proceso bastante natural en la descomposición. El cadáver se empieza como a hacer un poco más chico, como que se chupa, se deshidrata, por así decirlo, como una pasita. Y entonces por eso los dientes, las uñas y el cabello se ven más grandes y más largos a como lo habías enterrado. Y también hay un proceso que es natural, en el que sale sangre por la boca y la nariz. Y obviamente pues el cuerpo se hincha. Y por ahí encontramos una cosa ¿qué era? Que No sabemos no se avientan en descomposición porque la misma compresión del ataúd
había falta de oxígeno, ¿no? Y Sí. De hecho, hay 3 formas en las que el cuerpo puede quedar como momificado naturalmente y que se vea como si nada, o sea, que su proceso de descomposición sea más lento. Uno de ellos es la momificación natural, que precisamente consiste en que no hay tanto oxígeno y por eso no hay pauta para bacterias, y se podría decir que el ambiente es un poco más estéril. Entonces esto hace que el cuerpo se conserve. Y por lo general pasa en monasterios, que son criptas, pero también puede pasar en otro tipo de ambientes. Y sí, son causas más raras, pero también sucede. Eso es una. Otra es este proceso similar a la saponificación, que es el que tu cuerpo se encera totalmente a base de tu grasa corporal. Entonces, esta grasa corporal hace que todo lo que se despide de tu cuerpo vaya quedando como una especie de jabón, de cera. Y esto hace, obviamente, que se conserve. Y el otro es hay una forma en donde le drenan todos los líquidos al cadáver y esto hace que igual se quede como si nada, ¿no? Como si estuviera durmiendo. Pero bueno, yo creo que para esa época esa era un poquito menos probable. Yo le voy más a la momificación natural y a este proceso con estilo saponificación. Ahora, para entender a los vampiros debemos entender a la época una vez más. Estamos hablando de la Edad Media, en una época de grandes plagas, de grandes pestes. De hecho, el nombre Nosferatu, que es una forma para referirse al vampiro, viene de la etimología el portador de plagas, ¿no? Entonces, imaginen que son un campesino de la Edad Media que escuchan que alguien rasca dentro de las tumbas. Más adelante les explicaré por qué pasa eso. Y convences a unos 3 o 4 de tus amigos a que vayan a abrir la tumba. Entonces ya van todos en la noche, con el misterio, tienen miedo por lo que está pasando, mucha gente se está muriendo y no encuentran una explicación del por qué. Abren la tumba y lo primero que ven es un cadáver que no se ha descompuesto, a diferencia de lo que ustedes conocen que es lo normal, que tiene sangre en la boca, cuyos cabellos y uñas han crecido, y pues claro que piensan que es un monstruo, ¿no? Y además, la misma enfermedad que mató a esa persona, de repente mata a uno de los amigos que fue contigo. Tú dices, pues claro, esto es una persona que nos está atacando, esto es un ente. Aunque esa enfermedad ahora la conocemos con un nombre distinto. Se le puede dar nombre a varias cosas, está entre ellos la epilepsia, está también la rabia, por ejemplo. así es. La rabia era como de cierta manera muy común por esa época y más por esos lares. Entonces era una de las enfermedades principales a las que se le atribuía el vampirismo. Es tanto esa como otra enfermedad llamada pelagra, que es una enfermedad que cambia el color de la piel produciendo manchas, y esto se debe principalmente a la mala alimentación, que como ya sabemos en la Edad Media la alimentación no era como muy buena y en algunas ocasiones muy escasa por temporales, y que se daba como de manera muy común, pero la gente lo confundía con vampirismo o que eran vampiros. La rabia, por ejemplo, es muy importante porque, como ustedes saben, se transmite por animales como son los perros. Por ejemplo, en el folclore rumano pensaban que los vampiros se podían transformar en animales como gatos, perros, ovejas, caballos o murciélagos, y son animales que comúnmente transmiten la rabia. Por ejemplo, decían que no dicen, está comprobado que la rabia causa fotofobia, hidrofobia, agresividad, o sea, querer morder a alguien más porque el mismo virus te pide que transmitas, y causa epilepsia, anorexia también. Y dicen que para repeler a los vampiros también podías poner agua. Entonces la hidrofobia también, como que tiene sentido todas esas cosas que tienen que ver con los vampiros. Además, una forma de muerte por rabia es el ahogamiento, lo que provoca que el cadáver se hinche y produzca que emane sangre de ciertas extremidades. Y que además, pues ya lo dijimos, tiene todas las características. Alguien con rabia bien podría parecer alguien vampírico. Sí, Pálido, no se puede exponer al sol. Ajá, además, la epilepsia causa catalepsia, y la catalepsia es un estado en el que parece que ya estás muerto, o sea, no te encuentran signos vitales. Por eso era muy común enterrar a la gente
viva. Así es, seguía viva, pero no sabían que estaban vivos porque era muy difícil encontrarles signos vitales. Si recuerdan el podcast pasado, hablamos de la anécdota en la que un médico pasó 5 horas buscando el pulso hasta encontrarlo en la axila de una persona. Es tan importante el estudio de la gente que realmente está muerta que no supimos hacerlo durante casi 1000 años. El estudio actual se debe a la era industrial en la que tenemos tecnología para hacerlo. Pero antes de la era industrial era prácticamente imposible determinar si alguien estaba muerto o no. Como ya les dijimos, los ritos como el velorio, ¿velatorio? Sí, el Velorio. velorio. El velorio es para asegurarse que la gente realmente esté muerta. El poner campanas en la tumba, todos estos son procedimientos para realmente asegurarse. Ahora, digamos que una persona con muy mala suerte tuvo esta catalepsia, que es parecer que estás muerto pero no estás muerto, y de repente te despiertas en tu tumba completamente rodeado de oscuridad, enterrado, con frío, te sientes mal, empiezas a rascar, empiezas a gritar, empiezas a golpear, y lo único que logras es asustar a la gente de afuera, que cree que eres un vampiro. Ujú. Y que empiezan a tomar medidas para repeler los ataques porque sí, muchas veces creo que es más por el imaginario que todos nos hacemos, porque siempre he dicho que la mente es súper poderosa y que en tiempos en donde precisamente no existía tanta información ni investigaciones respecto a este tipo de enfermedades que algunas a la actualidad desconocemos, pues creo que es normal y creo que cualquiera se espantaría. Es como cuando dijeron, ¿no?, que un ataque epiléptico era posesión demoníaca, Exacto. ¿no? Ujú. Por ejemplo. Lo cual nos lleva a otro punto. Si los vampiros tienen esta característica romántica de que están en las tumbas, ¿por qué han estado en otras culturas? ¿Por qué están, por ejemplo, en los griegos, en los romanos? No siempre se ha debido a las mismas exactamente enfermedades. Hay algunas parecidas. En el caso de México, por ejemplo, tenemos a las famosas brujas de Tlaxcala, lo cual nos lleva con el podcast anterior. ¿En qué se parecen las brujas y los vampiros? Bueno, las brujas, a lo largo de la historia, como ya les comentamos la ocasión anterior, se conocen por beber sangre y por alimentarse de niños y de gente joven, de la vitalidad de otras personas. Específicamente en Tlaxcala se les llama como Tlahuelpuchis. Tlahuelpuchis, que significa bebedor de sangre, ¿no? Ajá, o sahumador luminoso. Ok. En Y náhuatl. ahí nuevamente el papel de la mujer como bebedora Como bebedora de sangre. Ahora, cuando llegaron los españoles, ellos le escucharon Tlahuelpuqui y... ¿Tlahuelpuqui? Tlahuelpuchi. Tlahuelpuchi. Escucharon ese nombre y venían con esta onda de las brujas y de la Inquisición y todo, entonces le pusieron nombre de bruja. Pero realmente tienen más rasgos parecidos a los del vampiro. Que hay casos documentados por el gobierno de Tlaxcala de muerte por bruja. Si ustedes checan el archivo municipal, pueden ver que de 1917 a 1922 hay 11 casos de niños que fueron en el acta declarados como muertos por lesiones de brujas. Es muy interesante esto para analizar. ¿Por qué? Porque de esos 11 niños, solamente 2 de esos niños fueron bautizados. Esos 2 niños que fueron bautizados, realmente hay una discrepancia. Mientras que el Estado los declaró como muerte por daño de bruja, los obispos los declararon por muerte por calentura y muerte por epilepsia. Entonces, mientras el Estado creía que ellos habían sido atacados por brujas, los sacerdotes, que eran los médicos de aquella época, aquellos científicos, decían que no, que habían muerto por enfermedades. Los otros, que no habían sido bautizados, fueron declarados muerte por bruja porque no fueron atendidos por un sacerdote. Al no haber sido bautizados, no podían ser examinados por alguien de la iglesia. Entonces ahí viene la creencia de que los niños no bautizados mueren por brujas, porque realmente no los examinó un médico. Sí, justo es lo que hablábamos el podcast pasado, ¿no? Que en las historias de familiares y así, lo primero que preguntó Moni fue, ¿y estaba bautizado? Creo que de ahí es para entender ya muchas cosas y aspectos alrededor de todas estas historias y leyendas urbanas, y que probablemente tengan que ver con algo, sí, más allá, pero creo que el hecho de buscar una explicación y sobre todo la relevancia que tiene la palabra de la iglesia, ¿no? Y de estas personas que podemos denominar como el cuarto poder. Sí. Bueno,
Además de esto, que es muy interesante lo de que no fueron bautizados, las enfermedades fueron descritas por la gente que decía que fueron atacados por bruja. Decían, es que mi hijo lo atacó por bruja porque véanlo, murió a las 3 de la mañana y está todo hinchado de la espalda, tiene un moretón en la oreja, tiene un moretón en la nariz. Son características que vimos de la gente que es mordida por vampiros, pero también son características de la muerte, por ejemplo, por ahogamiento accidental. Las madres, en la noche, a veces se quedaban dormidas amamantando a los niños, y esto provocaba que se asfixiaran, o al dormirse los aplastaban. Entonces, en esa época pues, era más fácil decir lo mató una bruja que lo maté por accidente, ¿no? De hecho, hay una enfermedad muy famosa que se le conoce como alferecia, que es una forma de epilepsia que provoca cosas que parece que te estás convulsionando, que cuando te mueres el cadáver no se descompone, que te hinchas, que te sale sangre por la boca. Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, uno podría decir que esas muertes por bruja o por vampiro en realidad son muertes por causa accidental, por causa científica, comprobable. Lo cual nos lleva a cómo nos protegemos de los vampiros. La primera forma es llevar a tu hijo con un médico, A bautizarte. bautizarte. Pero las formas más míticas, por así decirlo, podrían ser El ajito. dientes de ajo. De hecho, hay una explicación también para eso. Hubo una enfermedad muy extraña que se llama porfiria eritropoyética. Esta enfermedad causa absolutamente todos los signos que tiene un vampiro. Las encías se hinchan tanto que parece que tienen colmillos, como si fuera un tiburón. Y el ajo hace que sientan mucha sensibilidad en los dientes y por eso los repelen, no les gusta. Les da hipertricosis, que es que les crezcan mucho vello. Les da fotosensibilidad y por lo tanto se tienen que cubrir del sol y se ven muy pálidos. También dicen que les da como una ansiedad por la sangre, o sea, que se les antoja luego ver la sangre porque les da como una especie de anemia. Y creo que también les provoca un poco como de tipo de crueldad, una cosa así, o sea, como una cosa extraña como por el mismo del rechazo que tienen por la gente, por su enfermedad, hace que estas personas se vuelvan crueles. Y decían que era muy común estas enfermedades como en la nobleza, porque solamente se podían transmitir de forma, ¿cómo se le dice? Como por matrimonios incestuosos, ¿no? Ajá, por matrimonios incestuosos. Como se casaban luego entre primos, se heredaba esa enfermedad. Claro, y no solo son enfermedades físicas, ¿no? También son mentales, porque creo que el hecho de empezar a ser un poco más agresivo y tener este deseo de sangre, tanto física como mentalmente, tienen que ver. Hay un grupo de vampiros en Estados Unidos que hace todavía este tipo de rituales de beber sangre. Y bueno, muchas veces te preguntas, bueno, si cuando me corto me chupo el dedo y sabe horrible. O sea, ¿cómo creen que tiene esta vitalidad este fluido, ¿no? Entonces creo que ahí tiene que ver tanto una enfermedad física como mental. Lo de la aristocracia y esta parte de la enfermedad y del ser agresivo y todo es algo muy interesante, porque una de las características que vimos a lo largo de varios tratados de vampiros que leímos era que el vampiro es un ser antisocial, que desconfías de aquellos que no comparten tus ideas sociales, que no conviven con el pueblo, esta clase de cosas. Y además es muy interesante porque el vampiro es un ser de la clase baja a lo largo de la historia. Así como la bruja era un invento de la aristocracia, el vampiro fue un invento de la plebe, de la gente, del pueblo. De decir, nosotros no tenemos médicos para examinar los cadáveres y decirle un nombre específico a esta enfermedad, así que inventamos mitos alrededor de estas características extrañas. Lo cual me lleva a un punto muy interesante de los vampiros. Los vampiros en todas las culturas, o en la mayoría de ellas, tienen la característica de poderse mezclar entre la gente, de ser seres que pueden pasar desapercibidos en la noche especialmente. Actualmente son seductores, ¿no? Entonces
Si se dan cuenta, en las culturas antiguas se les tenía más miedo, más respeto a los vampiros. En las culturas actuales se les tiene más romance, se les tiene más amor. Team Edward. ¿Más qué? Team Edward. Team Edward. Claro, ahí cerró, ¿no? Toda Jamás. esta... Aquí cerró, Sí. sí. Eso es porque ya le hemos perdido el miedo a este ser, ¿no? Pero sigue la constante de que se puede mezclar entre nosotros. Ujú. Para explicar esta parte tan importante de los vampiros, hay que explicar un poco del papel de las historias de terror en nuestra sociedad o en nuestra cultura humana. Toda historia siempre tiene una especie de moraleja. A veces es el bien contra el mal, pero ¿qué clase de bien? Triunfa la inteligencia sobre la fuerza, o triunfa la bondad sobre la maldad, la pobreza sobre la riqueza, esta clase de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fábula de los vampiros? ¿Qué es lo que nos dicen? Pues nos dicen que son personas, justo todo esto, seductoras, que beben sangre, que pueden hacerte su esclavo, y quizá ya con esto que hemos investigado podamos concluir que, o sea, sí existieron los vampiros, pero es desde otro punto de vista, ¿no? Como lo comenté con la emperatriz esta que se bañaba con la sangre de sus empleadas. Sí existieron, porque no dudo que haya personas precisamente por este tipo de enfermedades que sí bebía sangre, que se les antojaba la sangre y todas esas cosas. Ok, Pues sí, ahora sí ya, ¿cómo vamos a protegernos de los vampiros? Ajá, sí. Ay, sí. Sí, al grano. antes de eso, la sangre. Ese justamente quería ir hacia ese punto. La sangre en las culturas representa la animalidad, representa por ejemplo, cuando te dicen no comas carne, no comas sangre, es no te comas a ti mismo. Y es una especie de analogía de no cometas incesto, no cometas asesinato, no hagas cosas que sean malas para tu hermano, para ti mismo, ¿no? Y esa es, creo, la importancia de los vampiros específicamente, que representan este peligro hacia uno mismo, que viene desde adentro, desde esta cultura de los valores que se tergiversan. De los valores que se tergiversan y que te atacan desde la oscuridad, de donde no provienes desde tu casa. Eso es muy interesante porque los vampiros modernos no son criaturas que te ataquen con colmillos, sino son criaturas que te acechan en la noche y que atacan con armas modernas, lo que conoceríamos como asesinos seriales. Claro. Son los nuevos vampiros. Son aquellos seres que están dentro de nosotros que no podemos identificar y que sin embargo cometen atrocidades, que se comen a la carne humana, que acechan a las mujeres. Siguen teniendo las mismas características. Incluso tenemos a Charles Manson, que es una persona completamente carismática. Que era todo un seductor. Los vampiros han dejado de ser criaturas de la noche que se convierten en murciélagos para ser seres completamente mundanos, humanos que tienen problemas mentales, Crueles y viles, pero al fin y al Crueles y cabo viles. humanos. pero al fin y al cabo humanos. No perdimos a los vampiros, solo los transformamos. Entonces, ese será el tema de la siguiente semana. Podrán ustedes escucharlo en 2 semanas. El En 2 viernes. semanas. Sí, cuando el sol se haya ocultado. el sol No, se haya pero ocultado. sí, creo que también es un tema bastante interesante, así que no se lo pierdan, por favor. Con ustedes estuvo en esta ocasión Antonio Escalante. Mónica Mendoza. Julio Guerrero. Yareli Bello. Nos esperamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima, amigos. Tengan ajo siempre. Chao. Escúchenos todos los viernes Cuando el sol se haya ocultado.